quiero insistir en la importancia de que estudiantes y docentes nobles estén presentes acá, no solo como participantes, sino también exponiendo. Quiero, ya que la profesora Ballesta pelea en público, quiero pelearla un poco. Le quiero preguntar, que me surgió la pregunta durante el corte, ¿qué estrategias usa ella para convencer a sus estudiantes de que comuniquen su trabajo, ¿no? Porque si yo entiendo bien, los estudiantes de Didáctica 2 fueron convencidos por la profesora Ballesta. Bueno, cumplido con la pregunta, que creo que puede ser un buen pique para todos nosotros, para ver si logramos convencer estudiantes. Quiero decirles que me toca presentar ahora a la estudiante Mariana Rosich. Yo he tenido la posibilidad de conocer a Mariana en cursos curriculares del IPA y en su práctica docente, en este año particularmente, con la profesora Marta Marroy, en el Liceo número 4 de Montevideo. Mariana es entonces una estudiante de profesorado de física en el IPA y nos trae un trabajo que fue presentado como parcial del curso Didáctica 2 y propone algo que caracteriza a las exposiciones de los jóvenes, en particular en este caso explorar la potencialidad de videos de divulgación científica ya existentes en YouTube, bueno, supongo en otro tipo de repositorios, como recursos didácticos para la enseñanza de la física. La ponencia de Mariana tiene el título de El uso de videos de youtubers enfocados en divulgación científica como recurso didáctico. Entonces le damos la palabra a Mariana. Gracias, Daniel. No sé cómo salir de ahí. Primero tengo que compartir, ¿no? Y después pongo presentación. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Ahí se ve en modo presentación. ¿Bien? Sí, se ve en modo presentación. Está bien. Bueno, nada, al igual que en el caso de Sebastián y Martina, esto fue parte del segundo parcial de Didáctica 2. Y bueno, está como un poco hermanado con el trabajo de Seba esto, en el sentido de que es como un poco la idea de cómo llevar cuestiones de que los chiquilines, recursos que los chiquilines ya usan en redes sociales para el uso de trabajo en aula, ¿no? Bueno, un poco quise organizar cómo iba a contar cómo llegué a esto. O sea, primero voy a dar como una introducción de por qué elegí el tema, después un poco de cómo llego a usar recursos de divulgación de ciencia en enseñanza de la ciencia, especialmente por qué YouTube como lugar como fuente, digamos, de recursos de enseñanza. Después el video en sí como recurso didáctico y bueno, tirar como una posible estrategia didáctica asociada para este tipo de recursos. Bueno, primero, esto surgió como en el grupo de la práctica, como dijo Daniel, estaban en el Zorrilla, era un grupo de ciencia e ingeniería. En el acercamiento al grupo clase, después del trabajo que hicimos en didáctica, surgió hacerles la pregunta de quién es tu youtuber favorito. O sea, en realidad era como parte de acercarse, bueno, a conocer qué miran los chiquilines, qué conocen. Y ahí surgió que varios de los estudiantes de mi grupo contestaron con divulgadores de ciencia. O sea, como que miraban curiosidades de cosas científicas en YouTube y nada, y como que surgieron algunos nombres que ellos ahí comentaron en el formulario y después, además, durante el año surgió que algunos llegaban y decían, encontré esto, y como que se acercaban ahí, como viste, en esa complicidad de estudiante, practicante y el grupo, encontré esto, no sé, está bueno, no está bueno, qué era, o sea, qué tan real es, y por ese lado surgió, bueno, pero cómo darle como un contexto más formal. Después, a raíz de esos que ellos encontraron y que yo también miro, o sea, es una realidad, miro divulgadores científicos en la plataforma. No, digo, porque es como normal para mí, yo qué sé. Y bueno, y surgió, bueno, investigar qué onda, realmente hay científicos que divulgan a través de YouTube. Y bueno, después otra cosa es cómo
que es como irónico porque estos mismos chiquilines que te traían como esa motivación de miro cosas por fuera, en la clase no tenían como esa motivación hacia la física. Entonces, nada, cómo llevar como esa motivación que tienen en otro contexto a el trabajo de aula, ¿no? Y bueno, también buscar como esa conexión con la realidad de los estudiantes. Hoy en día ellos tienen una realidad que es más tiempo virtual que tiempo real, o sea, llevado un poco por la pandemia y otro poco por el uso constante del celular. Por eso digo que el trabajo era muy hermanado con el de Seba, porque era como, bueno, una de esas redes sociales que ellos usan es YouTube, y así como YouTube hay otras redes en las que ahora aparecen videos de científicos que divulgan, o sea, eso es como más reciente, pero nada, eso, como buscar una conexión con su realidad, justamente para eso, para motivar, para traer como la motivación. Y entonces la pregunta que estaba en torno al artículo era, bueno, ¿de qué manera se podrían incluir en la enseñanza formal recursos de divulgación científica que los estudiantes ya consumen? O sea, pensando no en generar nuevos videos o nuevos insumos, sino decir, bueno, hay como un mundo de cosas que ya existen y que ellos ya consumen. Entonces, ¿cómo podemos incluirlas y cómo podemos incluso guiarlos a ellos a que los usen de una manera como más racional y consciente? Bueno, y ahí dije, está como un poco ver el tema de divulgación de la ciencia, enseñanza de la ciencia. No se ve, pero ahí había un videito con una moneda que giraba, porque un poco la idea era traer eso de que conceptualmente divulgación de ciencia y enseñanza de la ciencia son como las dos patas de hacer llegar los conocimientos de ciencia y tecnología a la sociedad toda, que está ahí como una dualidad re grande ahí, porque en realidad la ciencia y la tecnología es producto de la sociedad, pero de una porción muy chica y como muy específica. Y nada, en esto que hablaba también Marcela antes de la alfabetización científica, que en los últimos años lo que se busca es que la enseñanza de la ciencia sea para todos y no para los que van a estudiar para ser científicos. Entonces, un poco también como darle como un contexto social y nada, y un poco traer, bueno, qué de la divulgación científica podemos llevar a la educación de la ciencia. También porque hay una cuestión como de carácter de qué es la divulgación y qué es la enseñanza, o la educación en sí, que la divulgación está más vinculada como a un espacio más descontracturado, sin estructura, o sea, en el sentido de que uno elige qué recursos de divulgación quiere consumir, y es como un desarrollo personal, un recorrido más personal, y en cambio la enseñanza de la ciencia tiene como un carácter formal, obligatorio y curricular, que también conceptualmente para la cabeza de un adolescente hace que sea menos atractiva, por lo menos o sea, como idea, para acercarse que la parte de divulgación. Bueno, después, en concreto, la divulgación de la ciencia en YouTube, nada, empecé a buscar como artículos o material que tuviese en sí como divulgación de ciencia en videos, y encontré que había muchos artículos hablando sobre como nuevos medios informales en los que había como, como que se fomentaba la educación de la ciencia y como el interés hacia la ciencia desde un lugar informal. Y bueno, y después encontré, bueno, y a raíz de eso vi que había muchísimos videos que hay de todo tipo de fuentes, o sea, lugares dentro de YouTube, millones de canales que tienen cosas de ciencia y de cualquier otro tema. Bueno, conocimiento público, que podés buscar, no sé, cómo atarte los zapatos y seguramente haya un video. Entonces un poco, o sea, teniendo en cuenta que es algo que los estudiantes ya consumen, bueno, ¿cómo podemos distinguir nosotros como docentes o potenciales docentes cuáles recursos son de utilidad? ¿Cómo podemos evitar información de divulgación incorrecta o falsa? Y cómo también guiar a los chiquirines a que ellos mismos puedan distinguir, bueno, o sea, qué de todo eso que ellos pueden consumir es útil o no es útil. Y después a raíz de esto encontré un estudio que se hizo en España el año pasado, que lo que hicieron fue elegir 4 canales de YouTube que eran de divulgadores de ciencia, que eran todos los que se suponía que las personas que estaban atrás de esos canales eran
formados en ciencia, muchos de ellos ya doctores en ciencia, pero gente joven que era doctor en ciencia, y lo que hicieron fue agarrar de esos 4 canales 3 videos que seleccionaron con un método especial, y bueno, lo que hicieron fue enviarlo a docentes calificados y teóricos de ciencia para ver qué pertinencia tenía esa información, o sea, qué tan real era, o si era como más como propagandístico hacia la ciencia. Y en los resultados de ese estudio digo que en realidad, o sea, realmente es una herramienta útil, o sea, que esos videos, toda la información que tenía era válida y de interés, y que realmente ayudaba como desde ese lugar informal de llevar conocimientos científicos reales y verdaderos a la comunidad toda, o sea, porque también tiene que ver como el lenguaje que ellos usan, el tipo de imágenes que muestran, el tiempo que tiene cada uno de esos videos, que genera como ese gancho, pero a la vez tiene un contenido real y útil. Y después otra pregunta que surge es, bueno, pero ¿qué pasa? Porque en realidad YouTube es un espacio tipo clickbait, como se dice, que es como ese lugar donde también tenés propaganda, también tenés estímulos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lográs que, bueno, el estudiante realmente use ese recurso y no termine desviando su atención en cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, ahí yo lo pensé como por 2 lugares. Primero, que es como capaz que simplificar mucho la situación, pero decir, nosotros, hay muchos estudios que dicen que el tiempo de concentración de una persona es entre 15 y 20 minutos, y que después como que la concentración se pierde. Entonces, en realidad, si logramos, en mi concepción, si logramos que el estudiante dedique 10-15 minutos en ver un video y contestar algunas preguntas relacionadas a ese video en su casa, ya ganamos un montón, aunque después en realidad mire 25 videos más que sean de cualquier otra cosa. Y además, estimulándoles a usar ese mismo recurso, o sea, pensado así como un recurso para el aula, también ellos pueden como empezar a seleccionar cuáles de esos videos son más útiles, menos útiles, tienen información más veraz o menos veraz. Y bueno, hay otra forma que podría hacer para lograr que no se desvíe su atención, es que hay algunas plataformas, que me pasó Martina, tipo Edpuzzle se llama, que eso te permite como seleccionar un video específico, subirlo, y no es que vos vas a poder seguir reproduciendo otros, sino que es una plataforma específica en donde vos podés llevar un recurso de YouTube o creo que es de YouTube, pero bueno, son videos que lo que hace es que vos no sigas mirando como en continuidad otras cosas, sino que ves ese y ya. Entonces, de esa forma, bueno, por lo menos para hacer esa tarea no te vas a desviar la atención. Bueno, después un poco la idea del video como recurso didáctico, que encontré una clasificación que decía que había como 4 tipos de videos, los que se hacen específicamente curriculares en el contexto de un curso, algunos que son de divulgación cultural, algunos específicos para educación, pero que no tienen el carácter de ser como una clase o un específico para un curso, sino que tienden a educar sobre un tema, y después, bueno, algunos de carácter científico-técnico. Y un poco la idea que me llevaba a eso es que en un artículo que leí decía que en realidad cuanto más grande uno es, o sea, cuanto más avanzado está en la educación, digamos, a nivel terciario, ya cuando uno va a estudiar busca videos de tipo curricular en los que vos reconozcas a tu docente, a la persona que reconoces en las clases, para que te transmita esa información, y ya no tanto, o sea, para el marco, digamos, de enseñanza formal, de aprendizaje formal, y ya no tanto a los que son de carácter de divulgación o un carácter más científico-técnico. En cambio, cuanto más chico uno es, cuanto menos se ha adentrado en la educación formal, más buscan videos como de divulgación o que están como vinculados indirectamente a lo curricular, que si uno se pone adelante de la cámara a hablarle a los chiquilines, capaz que no lo ven. Pero si tiene como otros estímulos, sí. Bueno, y después otra duda que surge del uso de videos es, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No es posible que los estudiantes se fijen en otros aspectos ajenos o no tan importantes
y que no reparen el contenido esencial que tiene ese video para la materia en sí. Y bueno, y esto da, porque en sí el video no es un recurso hasta que nosotros lo ponemos en un contexto y lo usamos como un recurso didáctico, dándole un sentido, ¿no? Entonces ahí entra como la importancia de la vinculación con la currícula, en el sentido de que de nosotros llevar como ese material ya existente a adaptarse al tema que nosotros queremos dar con ese video, ¿no? Y entonces ahí, bueno, se pone en juego como posibles estrategias didácticas que se asocian al uso de estos recursos. Y bueno, y en eso lo que aparecía era como la posibilidad de hacer una clase invertida, porque de esa forma, bueno, de vuelta tomando el tema del tiempo de concentración, las clases tienen 40 minutos. Entonces, si nosotros logramos que el estudiante vea un video de 15 a 20 minutos en su casa y después en la clase preste atención unos 20 15 minutos más, ya estamos llegando a un 100% de lo que hubiese pasado, o sea, que no hubiese pasado si tenemos solo la clase presencial. Y bueno, y además tiene como esa cosa de, dentro de lo que es la taxonomía de Bloom, que se pueden saltear algunos escalones en el tiempo de la casa, en la parte de ver el video, recordar y comprender, y se puede dejar el tiempo de clase como para profundizar y llegar como realmente a que ellos puedan elaborar a partir de lo del tema en sí. Y bueno, también es una forma como de descomprimir el tiempo de clase en cuanto al contenido más duro. Y también teniendo en cuenta que esto podría aplicarse con mandarle un deber que lean de un libro o algo, pero es más probable que ellos miren el video y le presten atención a que lo lean de un libro, más que nada por la realidad en la que ellos se mueven hoy en día, ¿no? Bueno, y por qué me parecía importante como traer este tema o explorar en incorporar este recurso al trabajo de aula. Un poco, bueno, por esto del contexto de los chiquilines de hoy en día, del tema de la inmediatez y lo que ellos tienen todo ya. Algo que se me pasó a decir es que esta dinámica de videos en YouTube, ahora muchos de estos divulgadores científicos que están en YouTube se pasaron a esta nueva aplicación que no uso, pero TikTok, y hacen videos de 15, 20 segundos, de un minuto, explicando alguna cosa que, capaz que lo tocan muy superficialmente, pero ya les deja a ellos algo picando, que si ellos lo pueden llevar después al aula y comentar y decir, vi esto, que es real, no es real, ¿qué pasa acá? Está bueno poder nosotros tomar eso como un insumo para buscar como esa motivación en el estudiante en lo que después vamos a profundizar en la clase. Y después, un poco también me parece importante incorporarlo en el sentido de que nosotros como docentes tenemos como una caja de herramientas, como un montón de prácticas que podemos usar o no, pero que son múltiples, y nada, y sería como una herramienta más, tampoco es que va a ser la solución a todos los problemas, pero que las herramientas vengan desde ese interés de los estudiantes, me parece que es algo importante para nosotros reflexionar como docentes también. Bueno, y después, nada, también me parecía importante en el sentido de guiarlos a ellos a usar esos recursos de una manera más consciente y que no sean simplemente consumidores de un montón de información que les llega por estímulos de todos lados, sino que ellos puedan, bueno, sentarse y pensar, bueno, esto es información válida, no es información válida, qué herramientas tengo yo para distinguir si algo está bien o no está bien, cómo puedo vincular esto con lo que vi en la clase, o sea, como que ellos mismos se les genere como esta inquietud de todo lo que veo lo tomo y lo incorporo y lo tomo como válido, o realmente me empiezo a cuestionar, esto es válido, esto no es válido, hasta qué punto es válido o no, y que empiecen a elaborar a partir de lo que ven, que no sea solamente como un contenedor de información que a veces está bien y a veces no. Y por eso, en conclusión, lo que me parecía importante era como esa idea de tomar lo que ya hay y no necesariamente ponernos nosotros a elaborar videos marcados directamente en la currícula, sino como poder tomar cosas que
ya están hechas, que seguramente tienen un nivel de edición mucho mejor al que nosotros podamos conseguir, una dinámica en el video, que los engancha a ellos de otra forma, y nada, y también eso como esa cosa de, te estoy escuchando, o sea, yo sé que vos miras esto, te escucho, lo tomo, lo investigo y digo, esto puede servir también. Y después, como final, decir, bueno, que capaz que si nosotros realmente lo incorporamos y lo traemos a la clase, podemos motivarlos a ellos a que empiecen a buscar otros medios de divulgación. Capaz que si les decís, mira, y justo este científico que está atrás de este canal también escribió un libro y logramos que lean algo también. Y bueno, por ahí va todo. Muchas gracias. Impecable, impecable con el tiempo además, así que no tenemos deudas en ese sentido. Agradecemos mucho compartir esta charla, esta ponencia, y Mariana, habilitamos la posibilidad de que se hagan preguntas. No sé si hay por allí, en la gente que está de cuerpo y alma, como dice nuestro coordinador. Eduardo Gurt tiene la mano levantada, así que le damos la palabra a Eduardo. Hola Mariana, felicitaciones por el trabajo. Me quedé pensando, ¿no?, en esto de aprender, que terminás diciendo, ¿no?, cómo los chiquilines pueden usar esto no como consumidores, ¿no?, sino como productores, que me parece que es un uso de la tecnología mucho más interesante, y que para los que nos dedicamos a la educación vuelve a la tecnología muchísimo más potente. Y en esa línea me quedo pensando en tu trabajo, tal vez ya lo estuvieron analizando. ¿Cuál es la posibilidad de que los profesores asumamos alguna de las prácticas de enseñanza que tienen los que hacen esos videos? Con el uso del tiempo, con el uso ¿no?, de la información, con la manera en que la dosifican, con el uso de la imagen. Sí, también porque vi que decías que los estudiantes podrían aprender a hacer algún video de eso, pero también la pregunta mía es si los profesores podríamos llevar algo de eso al aula, ¿no?, pero ser nosotros los productores de ese tipo de videos, o usar recursos de esos videos en el aula. No, está buenísimo el aporte. O sea, yo creo que por ese lado me parece mucho más interesante como el usar recursos de los que ellos usan para el trabajo en el aula, más que para generar nuevos videos. Porque algo que veía cuando empecé a hacer esto es que hay millones de videos realmente. O sea, y me parece que como nosotros, como uso de nuestro tiempo y nuestros recursos, capaz que es más eficiente realmente ponernos a indagar en qué hay que ponernos a generar nuevos videos. Pero sí me parece que hay prácticas de las que ellos usan en la forma en la que transmiten las ideas y todo, que está buenísimo para nosotros probar y usar en la clase misma, incluso de cómo dicen las cosas, que de repente quieren generar como impacto en alguna idea en particular y te cambian el tono de voz, o te ponen, no sé, una imagen que no tiene nada que ver con nada para que saltes a ver qué es eso. Sí, como para sacar recursos está buenísimo. Bien de bien. Profesor Fernando Moreno tiene la mano levantada, le damos la palabra. Buenas tardes para todos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Me alegra verte por ahí, verte presentando. La hago cortita porque sé que el tiempo es escaso. No sé si lo has pensado, pero la pregunta sería inversa. Me preocupó un poco ese diagnóstico que haces o que hacías con tu grupo, de que venían estudiantes motivados con videos de YouTube, con preguntas de ciencia, y que después en la clase eran estudiantes que más bien estaban pintados, estaban muy pinchados, ¿no? La pregunta sería un poco el por qué, pero básicamente, ¿qué te parece que está faltando en nuestras clases? Porque creo que la propuesta tuya no es que desaparezca el profesor y se cambie por videos de YouTube, pero además de que el profesor oriente el ver videos de YouTube, ¿qué te parece que está faltando en esas clases? ¿Qué pensaste cuando estabas haciendo la práctica docente para lograr el mismo grado de motivación y para hacer un aporte propio que no puede dar un video de YouTube?
No sé si se entiende la pregunta. Sí, creo que sí, entiendo. No, en realidad creo que no llegué a profundizar tanto, pero sí un poco lo que me parece que es importante en esto es como el escucharlos, o sea, el decir, te vienen con una idea que capaz que vos no sos tan afín o no logras entender de todo por qué les copa mucho más ver un video que escucharte a vos, pero decir, bueno, esto lo puedo tomar, o sea, agarro el video y veo cómo lo llevo para que el resto también lo vea. Y creo que eso también lo lleva a motivarse, que si ellos se sientan importantes en la elaboración o sea, en la práctica docente, o sea, como que ellos también se sientan parte de lo que están aprendiendo. O sea, como que si ellos se sienten que te pudieron aportar algo para que vos le compartieras al resto o algo así, me parece que puede llegar a motivarlos un montón. De hecho, me pasó en particular que yo tengo, este año tomé terceros en el Liceo Kennedy, y me pasó con un estudiante que él al principio de año me dijo, a mí la física no me gusta, yo no voy a estudiar física. Yo dije, nunca tuviste física, no sé por qué decís que no te gusta. Y en un momento del año usé como ese recurso de hacernos ver un video y que contestaran unas preguntas antes de la clase. Y a partir de ahí, y de ahí en más, él empezó a ver otros videos de ciencia y de física y le empezó a copar, al punto de que ahora me pidió que le pasara algún libro para que él comprase un libro de física. Y yo dije, bueno, está. Exageraste como profesora. Pero o sea, no sé, o sea, creo que igual, o sea, obviamente que no suple ni remotamente el trabajo docente, pero sí está bueno como eso de llevarlo, o sea, de traer como esos recursos que ellos te traen, así como puede ser con esto, puede ser con cualquier otra cosa, o sea. Bien, si les parece bien, leo un mensaje cortito de Adriana acá y le damos paso a la siguiente ponencia. Adriana dice, me parece interesante la propuesta de usar lo realizado y tomarlo como punto de partida para el análisis de los contenidos que expresan los videos, a analizar los errores que ellos contengan, etc. Trabajar más los contenidos y no tanto las dificultades tecnológicas. Tengo una mano levantada allí de una persona de cuerpo y alma. ¿Le damos la palabra? ¿Puede ser? No, en realidad era para responder en cierta manera también lo que había preguntado Fernando. Creo yo que como docentes, pero lo que sí he notado en muchos profesores tanto de física como de química, como de muchas materias, la atención de un profesor de literatura, fue el estructuralismo que existía a la hora de dar clases. La diferencia entre el resto de profesores con aquel profesor de literatura que yo tuve es que cada clase que teníamos con él era, perdón por la expresión, un cago de risa. Pero la literatura tiene eso de que el profesor puede actuar o puede hacerlo. Y es la diferencia que hay entre los profesores normales y los divulgadores científicos. El profesor va y te dicta, te habla, en el mismo tono todos los 45, 90 minutos de toda la clase, y los divulgadores no, es como que se nota un poco más de vitalidad y pasión por la divulgación. Y eso los estudiantes en cierta manera lo notamos, ¿no? En el profesor que vaya alguien y se siente 45 minutos a hablarte en el mismo tono, la verdad que le baja un poco al ánimo. Entonces, tal vez contagiar primero eso, bueno, somos docentes nosotros, se supone que lo que estudiamos nos gusta, y tenemos que demostrar que nos gusta, ¿no? De la misma forma a la que ellos les gusta. Yo estudié profesor de física porque precisamente tuve una docente de física también que era así, que era bastante vivaz a la hora de enseñar, que ni siquiera la recibía. Entonces, como que, y ahí es cuando llegamos a nuestros estudiantes. Y ya yo también de eso, de divulgación, sacar un poco de la realidad. Muy bien, bueno, le agradecemos de nuevo a Mariana entonces por compartir este